sean bienvenidos a Conexión Educativa Digital. Después de algún tiempo sin producir contenido por motivos laborales, nos conectamos una vez más, esta vez para escudriñar en un hecho importante de la historia reciente de El Salvador. Nos referimos al golpe de Estado acaecido el 15 de octubre de 1979. Algunos se preguntarán, ¿por qué estudiar esta temática? Pues la estudiaremos porque este acontecimiento es el antecedente más inmediato al conflicto armado que desangró a nuestro país por espacio de 12 largos y cruentos años. Además de que en su momento fue visto como una oportunidad para evitar la guerra civil que se avecinaba en los años postreros. Como dijimos en la presentación de este vídeo, el 15 de octubre de 1979 marca el derrocamiento del último presidente militar de El Salvador. Como sabemos, nuestro país vivió por espacio de casi medio siglo bajo la égida de gobiernos militares. Este periodo inicia justamente con el ascenso al poder del general Maximiliano Hernández Martínez en diciembre de 1931. Curiosamente, a través de la vía del golpe de Estado en contra del gobierno constitucional del ingeniero Arturo Araujo. Para situarnos en el contexto histórico que pretendemos estudiar, haremos un breve repaso en dos hechos que, de alguna manera, explican lo sucedido en el año de 1979 y son las elecciones presidenciales de los años 1972 y 1977. En la presente diapositiva comentamos un poco sobre lo acontecido en el año de 1972. La oposición política en el año de 1972 tenía la plena convicción de que en las elecciones presidenciales de aquel año podían hacerse con la victoria electoral. Para ello formaron una coalición de partidos denominada Unión Nacional Opositora, conocida con la sigla de UNO. Esta coalición estuvo integrada por el Partido Demócrata Cristiano PDC, la Unión Democrática Nacionalista UDN y el Movimiento Nacional Revolucionario MNR, para enfrentar al oficialista Partido de Conciliación Nacional PCN, que se mantenía en el control del Ejecutivo desde el año de 1962. Los candidatos que presentó la Unión Nacional Opositora fueron el ingeniero José Napoleón Duarte, que era miembro destacado del PDC, como candidato a la presidencia. Su compañero de fórmula fue el doctor Guillermo Manuel Ungo, representante del Movimiento Nacional Revolucionario. Esta fórmula contendía contra la fórmula del partido oficialista, como era el PCN, la cual era encabezada por el coronel Arturo Armando Molina en su carácter de candidato a la presidencia. Y como candidato a la vicepresidencia le acompañaba el doctor Enrique Mayorga Rivas. De acuerdo a registros históricos de la época, al final de la jornada electoral, la victoria le correspondió a los candidatos de la Unión Nacional Opositora. Pero el Partido de Conciliación Nacional, recurriendo a diversas artimañas, logró volar la voluntad popular. Y las autoridades electorales finalmente dieron por ganadores a los candidatos oficialistas, dejando mucha insatisfacción entre los candidatos y seguidores de la UNO. Impulsados por la situación de descontento popular relacionados con los resultados de las recién pasadas elecciones presidenciales y otras de orden socioeconómicas, un grupo de militares encabezados por el coronel Benjamín Mejía y algunos civiles llevaron a cabo un intento fallido de golpe de Estado casi a la medianoche del 25 de marzo de 1972.
Pese a que incluso se había capturado el presidente de la época, general Fidel Sánchez Hernández, este movimiento fracasó debido a que no contó con el apoyo de unidades militares clave, como la Fuerza Aérea Salvadoreña, que se mantuvo leal al gobierno. José Napoleón Duarte, el candidato perdedor de las recientes elecciones, hizo un llamado a través de la radio para que la población apoyara a los militares rebeldes, pero su llamado no fructificó y finalmente este intento golpista fracasó. Algunos de los involucrados en el golpe fueron sometidos a un consejo de guerra y condenados a varios años de cárcel, mientras que otros fueron condenados a vivir algunos años en el exilio político. Y este pues intento fallido fue la respuesta de los sectores progresistas del ejército por las reiteradas violaciones a la constitución política que se daban pues en aquella época, encarnadas pues en las decisiones, ¿verdad?, que tomaban pues las dictaduras militares que gobernaron durante casi 50 años en nuestro país. Pasamos a continuación a estudiar los acontecimientos vividos en las elecciones presidenciales del año 1977, las cuales de alguna manera fueron un calco de las elecciones presidenciales del año 1972. La oposición nuevamente participó unida bajo la bandera de la Unión Nacional Opositora, integrada por el Partido Demócrata Cristiano, el Movimiento Nacional Republicano y, Movimiento Nacional Revolucionario y la Unión Democrática Nacionalista. Además, la oposición postuló esta vez a un militar retirado a la presidencia, el coronel Ernesto Antonio Claramón Rosville, quien era el candidato presidencial, y como compañero de fórmula tuvo al doctor José Antonio Morales Ehrlich, surgido del Partido Demócrata Cristiano. Por su parte, el oficialista Partido de Conciliación Nacional PCN postuló al general Carlos Humberto Romero como candidato a la presidencia y su compañero de fórmula fue el doctor Julio Ernesto Astacio. En medio de sospechas de que se preparaba un colosal fraude, se llegó al 20 de febrero, día de las elecciones. La jornada electoral de aquella fecha se caracterizó por la violencia contra muchos opositores políticos, así como por otras formas de hostigamiento. Finalmente, tal y como se esperaba, los pecenistas en contubernio con el ejército se dedicaron en muchos casos a rellenar urnas con votos a favor de los candidatos oficialistas y, al igual que en 1972, la voluntad popular fue burlada una vez más. En la siguiente diapositiva hablaremos sobre la represión a las protestas de los días 27 y 28 de febrero de 1977. En apoyo a los candidatos de la Unión Nacional Opositora, una multitud considerable se concentró en el Parque Libertad de San Salvador en la semana posterior a la fecha de las elecciones presidenciales, para protestar en contra del fraude electoral, con el cual el PCN quería mantenerse en el poder. Entre las últimas horas del día 27 y las primeras horas del 28 de febrero, las fuerzas gubernamentales, haciendo uso de tanquetas y armas automáticas, desalojaron a las personas que se encontraban concentradas en dicho sitio, causando muchos muertos y heridos como resultado del desalojo violento. Otras personas huyeron en desbandada, refugiándose en la vecina iglesia del Rosario, mientras muchas también fueron capturadas. Esta acción del gobierno causó el ingreso de muchos de estos opositores a las nacientes organizaciones guerrilleras que posteriormente integrarían el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
Pese a todo lo anterior, Carlos Humberto Romero asume el poder. Finalmente, el general Carlos Humberto Romero asumió la presidencia de la República el día 1 de julio de 1977. A las acusaciones de fraude, de la cual surgió su gobierno, respondió decretando el estado de sitio por 30 días y puso en marcha un gobierno rígidamente conservador. Durante todo su periodo de gobierno, y pese a la represión contra todo lo que representara el menor atisbo de oposición, se experimentó un clima de clara efervescencia social, la cual agudizó la crisis política que precedió su ascenso al poder. Uno de los peores desaguisados de su gestión fue la promulgación de la tristemente célebre Ley de Defensa y Garantía del Orden Público, considerada por muchos como una licencia para matar, otorgada al ejército y a los cuerpos de seguridad del Estado. Ante la presión internacional y nacional, finalmente tuvo que derogar dicha ley. Tampoco en el frente externo su gobierno ganaba credibilidad, ya que sus medidas represivas chocaron con la política de respeto a los derechos humanos emanada de la administración del presidente estadounidense de la época, James Carter. Otro factor que le jugó en contra en el plano internacional fue el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua. Esto el 19 de julio de 1979. Factor que hizo pensar a muchos que El Salvador podía llegar a pasar por un proceso sociopolítico similar si es que antes no se le ponía fin al régimen dictatorial del general Romero. Y finalmente llegó el 15 de octubre de 1979. Una vez agotados los espacios políticos y ante la olla de presión social que se generaba debido al descontento popular, sumado al accionar de las extremas derecha e izquierda, un grupo de militares del ala progresista del ejército, en connivencia con algunos civiles, llevaron a cabo una asonada militar el 15 de octubre de 1979, la cual produjo finalmente la caída del régimen del general Romero, provocando la salida de este del país con rumbo a Guatemala y la asunción al poder de la primera Junta Revolucionaria de Gobierno. Muchos recibieron este cambio con enorme expectación, otros fueron más escépticos al respecto. De lo que sí no cabía ninguna duda era que el espectro político salvadoreño le esperaban años y acontecimientos muy complicados, resultado de la polarización política que apenas empezaba a manifestarse en la sociedad salvadoreña. Prosiguiendo con el desarrollo de esta presentación en la cual estamos estudiando un poquito lo que es el golpe de Estado sucedido en el año de 1979, vamos a auxiliarnos de la presente línea de tiempo para remarcar algunos aspectos importantes de aquellos años aciagos para la vida de muchos pobladores de nuestro país. Hemos titulado esta línea de tiempo a acontecimientos políticos sucedidos entre 1979 y 1982. Y como es pues el centro de nuestro estudio de este día, tenemos pues que el 15 de octubre justamente se da ese golpe tan esperado, ese golpe de estado tan esperado por muchos, porque se consideró que el derrocamiento del gobierno dictatorial del general Romero era pues la solución a los males que aquejaban a El Salvador en aquella época. Pero como ya pues platicamos un poco y vamos a ver más adelante, no bastó con el simple hecho pues del derrocamiento del general Romero
para solucionar la grave crisis social y política que vivía El Salvador en aquella época. Una vez derrocado el gobierno del general Romero, pues llega, ¿verdad?, al poder una junta revolucionaria de gobierno, la cual pues poco tiempo después de constituida comenzó pues a experimentar ciertas crisis, y una de las primeras y quizás de las más importantes tuvo lugar justamente el 28 de diciembre de 1979, donde las distintas pues visiones, las distintas formas de ver las cosas hicieron pues que surgiera la primera crisis en el gabinete de gobierno, la Junta pues revolucionaria de gobierno que asumió el poder una vez derrocado el general Romero. Esa crisis a la cual hicimos alusión anteriormente pues tuvo su clímax el día 5 de enero de 1980, cuando se da la renuncia de miembros del gabinete y los tres civiles que integraban pues la Junta Revolucionaria de Gobierno, que ya vamos a ver un poquito más adelante quiénes la integraron. Más adelante nos situamos el 10 de enero del año de 1980. A raíz de la crisis a la cual aludimos anteriormente, se formó una segunda Junta Revolucionaria de Gobierno. Esta junta pues llegó trabajando como tal hasta el 3 de marzo de 1980, cuando una vez más la Junta Revolucionaria de Gobierno sufre otra desintegración en esa fecha, 3 de marzo del año 1980. Con estos acontecimientos, y valga el uso de esta línea de tiempo para ver pues cómo, si se creyó que la caída del gobierno del general Romero era la solución para los problemas políticos, aquí estamos viendo que pese a que ya no era el gobernante él, pues seguía habiendo una inestabilidad política grande en el país. Y eso pues solo presagiaba que en nuestro país se encaminaba pues a el desarrollo de una guerra civil, como finalmente ocurrió en los años pues que le siguen. Pero sigamos viendo nuestra línea de tiempo. El 10 de marzo de 1980 se forma la tercera Junta Revolucionaria de Gobierno, la cual pues en diciembre de 1980 se queda solo con 4 miembros, pero eso lo vamos a ver posteriormente. Tenemos pues, ¿verdad? Justamente que el 13 de diciembre de ese año renuncia uno de los gestores del golpe de Estado, como fue el coronel Majano, y él pues finalmente renuncia como miembro de la Junta Revolucionaria de Gobierno el 13 de diciembre del año 1980. Y en lo que muchos consideran como el inicio del conflicto armado en nuestro país, el 10 de enero del año de 1981, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional lanza su primera gran ofensiva militar, con la cual pretendían pues asaltar el poder y fundar pues en el país un gobierno de corte socialista. Esta ofensiva militar pues fracasó, pero para muchos pues significó el inicio del conflicto armado que se libró en nuestro país por espacio de 12 años. Llegamos a el 28 de marzo del año 1982, donde con la celebración de elecciones legislativas y municipales se da lo que es pues se vuelve a instaurar lo que es el sistema político que había sido roto a raíz pues del golpe de Estado, ¿verdad? Entonces pues
se celebran elecciones para consejos municipales y se elige una asamblea constituyente, la cual pues le corresponde crear una nueva constitución política, la cual entra en vigencia en diciembre de 1983 y es la constitución política que nos rige en la actualidad. Y como último acontecimiento tenemos pues en nuestra línea de tiempo el 30 de abril del año de 1982, la tercera Junta Revolucionaria de Gobierno entrega el poder al denominado Gobierno de Unidad Nacional, que se formó una vez pues pasada las elecciones legislativas y municipales del 28 de marzo del año de 1982. Y de esta forma, pues valiéndonos de la línea de tiempo, hemos hecho un recuento o un repaso de los principales acontecimientos políticos en nuestro país entre los años de 1979 y 1982. Acotar que no solo esos acontecimientos se dieron, hubo muchísimos más, pero obviamente pues por efectos de estudio hemos tomado los que hemos considerado un poquito pues más relevantes o de mayor trascendencia en el hacer político del país en aquellos años. Y tal como hicimos mención anteriormente, vamos a hablar de las juntas revolucionarias de gobierno, tres que tuvieron pues o fueron principales actores políticos durante aquellos años de inestabilidad política en nuestro país. En la presente diapositiva pues les comparto la imagen de la primera Junta Revolucionaria de Gobierno. La primera Junta Revolucionaria de Gobierno tuvo vigencia del 15 de octubre de 1979 al 5 de enero de 1980. Luego de las expectativas que ésta generó, con el correr del tiempo se pasó a un periodo de desconfianza y enfrentamientos entre sectores civiles y militares que integraban el gabinete de gobierno. Entre el sector civil se llegó a creer que los militares actuaban sin obedecer a los miembros civiles de la Junta, como consecuencia que las víctimas de los escuadrones de la muerte aumentaban cada día. Ahí tenemos, pues les decía en imagen, la primera Junta Revolucionaria de Gobierno, la cual asume el poder una vez derrocado el gobierno del general Carlos Humberto Romero. Esta junta, como podemos observar en la imagen, estuvo integrada por 2 militares y 3 civiles. Los militares pues fueron el coronel Jaime Abdul Gutiérrez, que lo podemos ver acá, y el coronel Arnoldo Majano Ramos. Les acompañó en ese esfuerzo político que se intentó el ingeniero Román Mayorga Quirós, que era en aquella época el rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Como representante de la empresa privada estaba el ingeniero Mario Andino y como representante del Foro Popular estaba el doctor Guillermo Manuel Ungo, que como ya mencionamos fue candidato a la vicepresidencia por la Unión Nacional Opositora en las elecciones presidenciales del año 1972. A continuación pasamos a estudiar la segunda Junta Revolucionaria de Gobierno. La denominada Segunda Junta Revolucionaria de Gobierno se originó a partir de un pacto entre la Fuerza Armada que, para superar la crisis política que generó la renuncia de los 3 miembros civiles de la primera Junta Revolucionaria, con el Partido Demócrata. Esto permitió que, en sustitución de los miembros civiles de la anterior Junta, se integraran a esta 2 miembros prominentes de dicho partido, siendo ellos el doctor Antonio Morales Ehrlich junto al ingeniero Héctor Dada Iresi, quien había renunciado anteriormente al cargo de ministro de Relaciones Exteriores de la primera Junta.
El tercer miembro civil de esta junta fue el doctor Ramón Ábalos Navarrete. Por el sector militar continuaron en la junta los coroneles Jaime Abdul Gutiérrez y Arnoldo Majano Ramos. Esta junta gobernó mediante decreto del 9 de enero al 3 de marzo de 1980. Por desavenencias posteriores, en marzo renunció el ingeniero Dada Irezi, siendo sustituido por el ingeniero José Napoleón Duarte, también miembro del PDT. Veamos un poquito la imagen. Aquí podemos ver los 5 miembros de la segunda Junta Revolucionaria de Gobierno. Los 3 miembros civiles, 2 de ellos, como escuchamos anteriormente, procedían de las filas del Partido Demócrata Cristiano, específicamente el ingeniero Dada Irezi y el doctor Morales Herlich. Esto en virtud de que, como lo mencionamos también, la Fuerza Armada, para superar la crisis originada por la renuncia de los anteriores 3 miembros civiles de la primera junta, buscó a través de un pacto con la Fuerza Armada, pues consolidar su proyecto político. A los 2 miembros del PDC se sumó el doctor Ramón Ábalos Navarrete, también en este esfuerzo político, que fue conocido como Segunda Junta Revolucionaria de Gobierno, que, como mencionamos, gobernó entre el 9 de enero al 3 de marzo de 1980. Ahora conoceremos un poquito más sobre la Tercera Junta Revolucionaria de Gobierno. La Tercera Junta Revolucionaria de Gobierno surgió de la conformación que ésta tuvo tras la renuncia del coronel Arnoldo Majano Ramos. Esto el 13 de diciembre de 1980. Tras esa dimisión, esta junta quedó integrada por 3 civiles: el doctor Ábalos Navarrete, el también doctor Morales Herlich y el ingeniero Duarte, y un militar, el coronel Jaime Abdul Gutiérrez. El ingeniero Duarte fue nombrado presidente de la junta y entregaron el poder al denominado Gobierno de Unidad Nacional en abril del año 1982, tal y como lo habíamos mencionado en la línea de tiempo. Aquí, como vemos, pues dijimos, la tercera junta surge justamente de la dimisión del coronel Arnoldo Majano. Eran 5 los integrantes de la junta anteriormente, él renuncia y continúan pues teniendo la peña, como se dice, 3 civiles y un militar, que fueron pues los que dieron origen a lo que se conoce como la Tercera Junta Revolucionaria de Gobierno. A continuación pasaremos a hablar un poquito sobre las elecciones legislativas y municipales de el año de 1982 y el denominado Pacto de Apaneca. El 28 de marzo de 1982 se celebraron elecciones municipales y legislativas. De esta forma se restablecía el orden constitucional, roto a raíz del golpe de Estado de 1979. La asamblea surgida de estas elecciones sería la encargada de redactar una nueva constitución política, la cual se mantiene vigente hasta la fecha. También en 1982 se firmó el Pacto de Apaneca, creado por el general estadounidense Vernon Walters, firmado por los partidos políticos representados en la nueva Asamblea Constituyente y en el cual se acordaba no atacarse entre ellos, sino hacer un frente común contra el enemigo, que eran las guerrillas izquierdistas aglutinadas en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. Y ahí en pantalla pues compartimos la imagen de un periódico de la época donde hace pues alusión a las elecciones celebradas justamente el 28 de marzo de 1982, y también pues como noticia de primera página se hace pues constar la situación de la firma del Pacto de Apaneca,
que, como lo mencionamos con anterioridad, fue una creación del general pues estadounidense Vernon Walters, que lo podemos ver también ahí en pantalla. Y de esta manera finalizamos otra emisión más de Conexión Educativa Digital, esperando que el desarrollo de este contenido haya sido útil para conocer otro trozo importante de la historia política reciente de nuestro país. Agradecemos la sintonía a este y a futuras emisiones del canal, así como te pedimos que te suscribas si aún no lo has hecho, y así estarás apoyando el trabajo que realizamos por medio de esta plataforma virtual. Saludos y bendiciones abundantes para todas y para todos.